Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Mi nombre es Yesid, soy del canal Centurión Cristiano, un canal que hace poco comenzó, hace unos meses, con el fin de llevar la luz de Cristo a todos los corazones y tratar de contar un poco mi experiencia de vida y cómo Dios ha hecho grandes cosas en mí. Le doy gracias a Dios pues por estar acá en este canal, a Belenia, a este canal tan maravilloso que lleva tanta esperanza a las personas y permite pues que más gente conozca a Dios. Para empezar quiero decir, entre otras muchas razones, por qué hago esto. Y en oración pues siempre quise preguntarle a Dios qué es la razón, por qué se hace esto, por qué hago esto. Y cree que no es fácil, claramente, pero Dios me ha mostrado o, o me ha dado la respuesta por medio de dos versículos que yo quiero que ustedes conozcan. Y pues puede ser una de las muchas razones, ¿no? En la primera carta de Pedro, en el capítulo 3:15 habla: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, eso es algo que me deja ver Dios, y es que hay una esperanza que antes no la había y hoy sí, una esperanza que quiero compartírselas. Y aquí también en Marcos, perdón, 5, del 18 al 20, me quiero centrar en el versículo 19, pero para que ustedes en sus casas lo lean. Es un hombre que por la gracia y el poder de Jesucristo ha sido liberado de un espíritu de maldad. Entonces, una vez que ha sido liberado y siente esa tranquilidad, esa paz, le pregunta a Jesús que si lo puede seguir, que si puede estar detrás como un discípulo. Entonces le dice esto, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Entonces esto encaja perfectamente con el sentir que yo tengo de qué me anima a contar mi historia. Y es eso, es la esperanza que vive en mí, las maravillas que Dios ha hecho en mí, la misericordia que Dios ha tenido por mí, y que estoy seguro que muchos se van a poder identificar y otros tantos van a poder tener esa esperanza también. Entonces, sin más preámbulo, pues, como les decía, mi nombre es Yesid. Mm, Soy de Colombia, de una ciudad muy hermosa llamada Ibagué, en el centro de Colombia. Y he crecido, nací en en una familia católica. mm, Papá, mamá, dos hermanas y yo, pues el menor. Y, y aunque sí somos o éramos esos católicos, pero más bien como de costumbre, ¿no? De ir a misa los domingos, pero de pronto no profundizar en esa fe, y cosa que mis papás hicieron un excelente trabajo, porque aunque a mí no me gustaba ir a misa, pues me la inculcaban y me daban ese empujón. Uno de chiquito pues no entiende muchas cosas, y aún así me hacían ir a misa y me heredaron esa fe que hoy en día les agradezco infinitamente. Le agradezco a Dios por darles esa llama en sus corazones, que aunque en ese momento tal vez fuera algo por un requisito, por costumbre o tradición, pues hoy resulta ser una semilla que crece y echa raíces en mi vida, y pues puedo compartirla con muchas personas más. Entonces, mi niñez es una niñez tranquila, y sin embargo, pues como muchas familias en Colombia, y siento que
en Latinoamérica y muchas partes del mundo, pues son familias de pronto muy alegres, donde hay, donde también hay hay fiestas, ¿no? Se celebra porque sí, porque no, en un bautizo, en un cumpleaños. Y entonces desde muy temprana edad tengo contacto con eh, el ambiente del alcohol, ¿no? Entonces hay esas fiestas familiares donde hay mucho alcohol, mucha comida, mucha alegría, como les digo, pero pues está presente este, el alcohol. Entonces, obviamente no lo consumía a esa edad tan 7 8 años, pues, pero ya tengo nociones de esas fiestas y esos compartir. Yo creo que a eso de los 14 15 años más o menos, tengo ya mi primera experiencia de ingesta de alcohol y pues digamos que sí hubo una reprensión por parte de mis papás y todo eso, pero a la final era algo que estaba en mi entorno, ¿no? Entonces como que sí, maluco, pero a la vez pues como normal, ¿sí? Y al mismo tiempo tengo un contacto muy leve, pero sí me acuerdo de tener un contacto con el tema lujurioso, ¿no? De pronto, en ese tiempo obviamente nada de celulares, ni internet, nada de eso, CDs, nada de eso, pero pues sí como libros o cuestiones. Tengo un contacto leve, pero pues no mayor, mm, de una mayor envergadura, o sea, algo explícito, no, pero sí como una revista o algo así, que ya empieza a causarme una cierta curiosidad normal de niños. Bueno, pasan los años, ya yo creo que me ubico en el bachillerato, por ahí en los años 2000, del 2000 al 2005, yo me gradué en el 2005, y pues en ese momento ya las amistades empiezan, digamos que, a influir, ¿no? Acá no quiero echar culpa de absolutamente nada, pero la realidad es que estamos siempre expuestos o estamos siempre con el entorno de nosotros influye mucho, la familia, los amigos, la música, lo que uno ve, todo eso obviamente influye en nuestra personalidad. Y en ese momento, pues, en mi entorno de amistades o de compañeros del colegio, pues también se ve mucho el tema de el alcohol, claramente, y la pornografía, ¿no? En ese tiempo ya estamos hablando de los 2000, pues entonces ya empieza a ver los computadores, el internet y todo eso, entonces ya hay un acceso más fácil a todas estas situaciones y también se ve algo normal, yo lo veo como normal, como que de pronto, claro, no es que usted esté alardeando todo el tiempo en su familia o algo o esté diciéndolo como cualquier cosa, pero pues si ve que todo su entorno, en sus amigos, pues lo hacen, el tema de la pornografía y de la masturbación, entonces pues como que es algo bien, entre comillas. Entonces, este tema se hace cada vez más, se arraiga más echa más raíces en mi vida. Así pasa el bachillerato, salgo a la universidad, un leve paso, sí, un breve paso por la universidad. Obviamente el alcohol, la ingesta de alcohol, pues es un poco más o mucho más frecuente. Y no era pues tampoco que uno bebiera todos los días, pero sí pues cada 8 días era un plan casi que fijo, ¿no? Entre más uno crecía, más se daban estas situaciones. Tema de la lujuria en muchos ámbitos o muchos aspectos pues está también presente. Y así yo paso por la universidad, pero entro al ejército. Y en el ejército de mi país pues también se ve más todavía este tema de la lujuria y el alcohol claramente también. Me acuerdo que, y voy a seguir insistiendo en esto, mi intención jamás va a ser señalar algo a alguien porque finalmente las decisiones las tomo yo
y asumo esas responsabilidades. Sin embargo, vuelvo y digo, el entorno muchas veces, la sociedad muchas veces lo lleva a, o lo atrae, ¿no? Le muestra muchas cosas, uno decide y lo atrae el entorno con las personas que uno comparte. Entonces en el ejército pues es claro que hay muchísima más influencia de esta parte lujuriosa en muchas situaciones, la misma pornografía, eh, vamos a, ir a decir la infidelidad, la promiscuidad y todas estas aristas que muchos de ustedes probablemente conocen. Me acuerdo mucho que en la primera unidad o el primer batallón al que yo fui trasladado después de la escuela militar, la tradición o la costumbre era que el comandante, uno de los comandantes de que uno tenía, pues lo inauguraba como la bienvenida, para que me entiendan, era llegar al prostíbulo del pueblo. Entonces, esa vez, pues, con los switches nuevos, ¿no? El subteniente se le dice switche. Entonces, los switches recién graduados, entonces nos vemos el, en este prostíbulo del pueblo. Y así fue. Y pues no era que era algo obligado como tal, pero pues se veía mal no hacerle caso como al comandante, ¿no? Esto no, vuelvo y digo, no es obligado, no pasaba nada, pero quedaba uno como que, uy, este man, ¿no? Algo como que dirán, ¿cierto? Y pues finalmente en mi vida en ese momento pues giraba también en torno a eso, o sea que no era que me molestara, pero para que ustedes tengan en cuenta más o menos qué era lo que pasaba en ese momento. Y finalmente, pues el licor, desde que uno llegara a formar no había problemas y salía y cumplía uno con el trabajo, digamos que siempre la responsabilidad, pero estaba latente ese vicio, esos vicios, ¿no? Bueno, ya pasa todo este tema del ejército en el 2012, a finales del 2012, por voluntad propia pido la baja o me retiro del ejército, a quien le agradezco entre otras cosas, mucho de la formación y la personalidad y las cosas que hoy tengo en mi vida. No esa parte, pero pues también, inclusive pues eso también mmm, hoy en día agradezco, pues no por el haber estado ahí metido como tal, pero, o sea, en la parte lujuriosa y todo esto, pero pues hoy en día, como les indiqué al principio, pues son cosas que Dios ha cambiado radicalmente en mi vida. Vuelvo a Ibagué, a mi ciudad natal. Hay un emprendimiento y pues mis amigos en ese momento estaban, si no terminando la universidad, pues a punto de terminarla. Y pues siento como esa libertad, ¿no? También de salir del ejército, de ese encierro que un mes al año, vacaciones, entonces ya estoy en mi casa otra vez, con mis amigos, con mi familia. Pues este tema del alcohol, de la lujuria, pues sigue igual, frecuente. En el trabajo pues respondo, pero fines de semana eran de fiesta y empieza en ese momento a gustarme mucho la música electrónica. De hecho, todavía me gusta mucho, pero ya entendí que me gusta por la música. En ese momento lo hacía por la música, pero también por lo que el ambiente de electrónica traía. Y en ese momento empiezo a probar más drogas, aparte del alcohol, que es la marihuana, las drogas sintéticas, se ve mucho esto en este tipo de fiestas. Y vuelvo y digo, no quiero señalar una comunidad o algo, pero pues esto es, vamos a decir, normal. No es que todo el mundo lo haga. Y hoy en día, por ejemplo, me doy cuenta que sí me gusta, pero ya no hay necesidad de incurrir en estas prácticas de consumo. Entonces hay mucho LSD, mucha mm, popper, tusi, bueno, un poco de cosas que se consumen y se empieza a ver algo también normal. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo lo hace también, o la mayoría de gente lo hace. Y finalmente nosotros teníamos un dicho con nuestros amigos y decíamos que nosotros éramos unos borrachos responsables. Porque si bien nosotros nos enfiestábamos el fin de semana y todo eso, el lunes íbamos a trabajar
con el guayabo, con el dolor de cabeza, con lo que sea, pero pues respondíamos. Claramente no era el deber ser y no era pues que respondiera al 100%, pero pues se iba a trabajar, que era lo importante. Resulta que así pasan más o menos unos 5 años, cada vez más metido pues en este consumo mm, más normal, pero siempre había un vacío en mi corazón y en mi vida que, pues como que no se llenaba con esa fiesta del fin de semana o con esa exposición a la pornografía y todas estas cosas de lujuria y que muchas veces la sociedad lo aprueba sin saber o muchas veces también conscientes de los daños que hay, pero siempre le pintan a uno como que pues es normal, si usted está soltero, pues es normal que usted recurra a la pornografía, a la masturbación como un método de autoconocimiento y usted escucha en la televisión muchas veces personas estudiadas, sexólogos o psicólogos o personas de la medicina que le dicen, pues está bien, porque esto permite a la persona el autoconocimiento y permite la exploración y bueno, tantas mentiras que hoy en día uno dice son falacias que lo llevan a cosas que realmente no están bien. Y no solamente que no están bien en la parte espiritual, sino en la parte corporal, en las relaciones entre, entre un hombre y una mujer, entre ese noviazgo. Bueno, el caso es que finalizando este paso como emprendedor, pues llegó a un término no muy agradable porque entró en quiebra. Y bueno, ahí se me juntan bastantes cosas, entonces está la quiebra económica, está el no saber qué hacer, está el saber que ahora voy a estar otra vez, si no dependiendo de mis padres, pues como que mirando a ver qué se hace, ¿no? Cómo salir de esto con el consumo de drogas latente. Y creo que es la primera vez donde yo, como les decía, yo de costumbre pues era católico, todo eso, pero ya grande de ir a misa, puf, ni por ahí a un bautizo, un velorio, Dios santo, pues eso era, esa era mi relación con Dios. Pero en ese momento ya con tantas cosas en mi cabeza y en mi corazón, pues siento que es la primera vez que me arrodillo y pues pido, clamo a Dios sin saber cómo era eso, sin saber qué hacía, en fin. Siento que ese dolor de pronto de ver toda esta situación en mí es lo que me lleva a mirar arriba. Pasados 2 meses, en 2 meses por ayuda claramente de mi familia, de mi papá, de mi mamá, de mis tíos, de muchas personas, en este primos, llego acá a Estados Unidos. Pero así, en cuestión de 2 meses, ¡boom! Se vende el negocio, se subsanan ciertas cosas, pero obviamente las deudas eran pues increíbles. Y llego a este país. Dios sabe cómo hace sus cosas. Solo, llegó solo. Mm, y empieza una transformación, sin yo saberlo, sin yo ser consciente. Pero de estar en esta soledad, bueno, ya tenía trabajo, ya podía responder un poquito con las deudas allá en Colombia, pero pues era eso, yo vivía para pagar mis deudas. Y obviamente, digo, había mucha ayuda a mi familia, pero aún así, pues había que responder por eso. Llego a este país y es cuando por primera vez conozco esta belleza. Conozco acá a mi virgencita, que mi mamá pues todo el tiempo, mi mamá siempre, o bueno, también después de un tiempo ya tuvo una conversión y ella empezó a orar el rosario con mi papá todos los días, ir a misa, ya más metida, ya las oraciones de ella empiezan a dar esos frutos y yo me pongo a orar el rosario aquí, en este país, solo. Cosa que nunca había hecho, pero pues como que hay esa necesidad y me siento bien. Siento como que algo empieza a cambiar. Bueno, una vez que estoy en este país y que ya estoy de pronto un poco más entregado a Dios, empiezo a ir a misa, esto
empiezo a recurrir más a todo esto, ¿no? Y en este momento quiero hacerles un paréntesis porque quiero mostrarles, dejando un poquito al lado la espiritualidad, cómo esto cambia nuestras vidas. ¿Esto qué? Estoy hablando de la lujuria. Y Dios me empieza a mostrar cosas, ¿no? Me empieza a mostrar cosas y en esta parte, vamos a decirlo, científica, pues se empieza a ver cómo hay un daño o cómo ha habido un daño en mi cuerpo, en mi mente. Entonces, quiero darles unos datos que ustedes pueden ir a comprobarlo en internet. Esto lo saqué y hay muchos más. Estos son unos datos ya de algunos años, cuando por primera vez quise dar mi testimonio. Y hoy en día, lastimosamente, en vez de mejorar, pues está un poco más triste la situación. Entonces, mire, la edad promedio de consumo de la pornografía está en 12 años. Creo que ahorita está en 10 años. Pero ese es el promedio más o menos, ¿no? Dice que el 15% de los encuestados eh, han estado expuestos, mire lo que yo decía, a la pornografía en los 10 años, por primera vez los 10 años. Y como les decía, en ese tiempo, pues, en mi caso, pues no había ese acceso tan fácil. Hoy sí lo hay demasiadamente fácil. 8 de cada 10 encuestados dice haber visto pornografía para aprender a tener sexo. 1 de cada 5 búsquedas en internet tienen que ver con pornografía. El 80% del top 10 de la música hace alarde al tema sexual. Esto no hay mucho de que extendernos. La música está súper contaminada de letras que nos llevan, y aunque uno no lo crea, no, yo soy grande, yo sé que escucho y yo sé los límites. No, eso no es tan así, porque finalmente somos lo que vemos, somos lo que escuchamos, somos lo que el entorno o las personas que nos rodean, eso es lo que influye en nuestras vidas realmente. El reggaetón, lastimosamente, en un 90% nos habla del el tema sexual explícito, y no de una buena manera, ¿no? No de cómo llevar una sexualidad bonita, una sexualidad segura o una sexualidad ordenada como Dios nos manda. No, al contrario, todo se vale. Entonces, el 25% de los consumidores de pornografía son niños. La pornografía promueve la pederastia, la violación. 1 de 4 personas que ven pornografía son mujeres. O sea que esto es algo que sí los estudios muestran que es algo que a los hombres nos afecta más. Las mujeres también ya se está viendo como eh, digamos que de un mismo porcentaje. Y esto acá me inquieta mucho, miren. Y vuelvo y digo, esto es de hace algunos años, estos datos, pero hoy en día, si ustedes van a internet, creo que va a ser igual o más grande. 100 millones de visitas diarias en páginas de pornografía, 100 millones de visitas diarias. Imagínense, 100 millones de personas, vamos a decirlo porque puede ser una persona viendo también, entrando cada vez, en un día varias veces. Pero 100 millones de visitas diarias, 42 mil millones de visitas en ese año, creo que fue como en el 2019, 2020. O sea que esto quiere decir que 1 vez y media las visitas de Amazon y Netflix, que ustedes saben que son un monstruo, Amazon y Netflix, de las compras y de las películas. Y esto lo supera 1 vez y media más de entradas. Entonces no es algo pequeño, solo que es algo que no se habla. El 56% de los divorcios, uno de los cónyuges estaba obsesionado con la pornografía. Según el FBI, entre el 80 y el 85% de los asesinos seriales eran adictos a la pornografía violenta. Estos casos son reales. Ustedes pueden investigarlo, de gente sí, personas que han sido condenadas a cadena perpetua o a la pena capital. Y en sus investigaciones o entrevistas, normalmente hay un patrón de adicción a la pornografía. Y pues finalmente, ¿qué causa esto? Esto causa una dificultad de concentración, una depresión, una ansiedad. Hablan muchas personas, médicos, hablan de la gratificación instantánea
y que en el momento se siente bien, pero apenas termina todo esto, hay depresión, hay ansiedad. Es como, como su misma palabra lo dice, una búsqueda de gratificación, de algo, eh, el hedonismo, ¿no? Esa búsqueda de lo rico que se siente, del placer que esto da, de la dopamina que esto libera, pero así mismo como sube, baja, ¿no? Es lo mismo que pasa con una droga. Por ejemplo, estos datos también lo confirman. Se crea un estado de abstinencia tan fuerte como la adicción al crack y la heroína. Hoy en día ustedes pueden entrar a internet, a TikTok, a YouTube, a Facebook, a Instagram, lo que quieran. Y hay muchísimos casos, gracias a Dios, por medio de las redes sociales. Como en mi caso lo estoy haciendo, hay muchas personas que hablan de esto, del problema que ha traído en ellos y de lo difícil que es salir de esto. Porque les cuento que yo he podido superar el tema del licor, de la marihuana y de todo este tipo de cosas, pero la pornografía ha tenido una huella bastante grande en mi vida que no creía que funcionara de esa manera, no creía que fuera de esa manera. Bueno, esto era lo que yo les quería mostrar en la parte la, la parte como científica, ¿no? Y como les decía, bueno, yo ya estaba viviendo acá, claro, ya voy conociendo gente, entonces ya voy echando raíces también aquí en este país y también encuentro personas, pues de mis mismos gustos, ¿no? También de la marihuana, había momentos o ya más bien mi vida transcurría a estar fumando 24/7 todo el día, ¿sí? Normal para mí. Pero Dios me dice, no, mire que hay algo distinto y quiero mostrárselo. ¿Por qué pasa eso? Porque empieza una relación con Dios. Si bien, si bien no una relación muy cercana, pero empiezo a buscar de Él. Y también Él me muestra que es que Él siempre ha estado detrás mío. Y siempre me ha acompañado. Siempre, siempre. Pero pues era yo y Él en su infinito amor y el hecho de que Él nos da algo tan hermoso como es la libertad, pues Él no va a quitarme el cigarrillo de marihuana. No, Él es el papá amoroso que quiere lo mejor para mí, lo mejor para todos nosotros, pero Él respeta la libertad que nos ha dado. Él nos hace a imagen y semejanza. Dios es un Dios de amor, de misericordia y es un Dios libre y precisamente nos transmite esa libertad. Por eso mucha gente se pregunta, pero ¿por qué hay tanto sufrimiento? Mire las guerras, mire cómo mueren los niños, pero ¿por qué personas inocentes sufren? Ay, pero Dios es un Dios maldadoso. No, resulta que eso es por nuestra propia decisión. Y Él, si bien quiere lo mejor y trata de hacer todo lo posible para que los cojamos siempre a Él, que es la voluntad, es el amor puro, es amor. Dios es un Dios, no es un Dios de amor, ese es el amor. Dios es amor. Pues Él quiere lo mejor para sus hijos, como cualquier padre. Y más Él que es Dios. Pero al final, Él deja que nosotros tomemos las decisiones. Y pues claramente yo estoy inmiscuido en todo esto, el licor, la lujuria, la marihuana, las drogas en general, pero él ya me empieza a mostrar y me empieza a confrontar. Entonces aquí es donde yo empiezo a ver que la palabra de él me confronta, como un espejo, así me empieza a mirar, así a ver qué estoy haciendo yo y cómo lo estoy haciendo. Entonces aquí es donde empieza a dar fruto el ir a misa, no constantemente, no todos los domingos, a orar el rosario, no constantemente, no todos los días, a escuchar su palabra, pero empieza a mover algo y a ver una sed de él, ¿sí? Es una sed de seguirlo y de saber que eso que estoy haciendo, antes no tenía en mi conocimiento, en mi conciencia de que era algo malo. No, muchas personas lo hacían, me sentía entre comillas bien, me daba placer, entonces era algo bueno. Y entonces él me dice, no, no. Entonces quiero
acá citarles pues la palabra de Dios, que es lo que a mí pues me cambia la manera de pensar, me cambia la manera de vivir. Entonces en Romanos 17, perdón, en Romanos 7, capítulo 7, versículo 19 al 25, Dios empieza a decirme, usted es alguien y quiero mostrarle quién es usted, cómo actúa usted. Entonces mire, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Entonces yo ya me empiezo a dar cuenta, yo ya no quiero estar metido en esto. Ya siento que esto no me complace y si me complace, pues es un placer erróneo que no me trae nada bueno. Entonces ya me doy cuenta, hay algo, o sea, me doy cuenta de eso, pero al final lo sigo haciendo. Entonces miren lo que dice esta palabra. Y si hago y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ya el alma, ustedes saben que estamos compuestos de alma y cuerpo. El alma, esa parte que no podemos tocar, esa parte interior, me está diciendo, parcero, esto no está bien. El que esté bebiendo tanto, el que esté fumando tanto, el que esté expuesto a la pornografía y todas estas cosas no está bien. No sé por qué, pero no, no. Y cuando encuentro la palabra de Dios, pues me dice, ah, sí, hay una razón de esto y es eso, que hay un mal en mí, que la carne, entonces acá sigue. ¿Cuál es la ley? La ley, lo que les leía, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces hay algo que yo no quiero hacer, pero por otro lado lo hago y no lo quiero. Mire lo que decía al principio. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Entonces es como que hay dos fuerzas en mí. Una que quiere hacer el bien, buscar a Dios, hacer la ley, cumplir la ley de Dios, pero otra que es la carne, mis miembros, no me deja. Entonces, este es el problema que yo hablo confrontado por la palabra de Dios. Entonces acá en el versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley y al pecado. Entonces, oh sorpresa, que ya empiezo a saber por qué suceden las cosas que suceden en mi interior, conmigo, ¿no? Que si bien ya veo que esto que estaba haciendo por muchos años no está bien, pero ¿por qué no está bien? Ah, pero es porque me estoy sintiendo mal con esto, porque ya ese vacío que he venido sintiendo ya cada vez está más grande. Pero resulta que la palabra de Dios, el entrar en relación con Él, poco a poco lo ha ido llenando. Y como Dios es luz, Jesús cuando en el Evangelio nos dice, yo soy la luz, ¿sí? Entonces cuando usted se acerca a la luz, cuando usted coge una linterna en una parte oscura, digamos que usted está limpiando y usted ve, ah, mira, acá está el mugre, ya lo veo más claro, pero cuando está en la oscuridad usted no lo ve. Y Dios es eso. Yo me acerco a Jesús, Jesús es luz, entonces Jesús me deja ver, Dios mío, mire esa mugre que hay en mí, ¿cierto? Entonces, ahí es donde empiezo a entender muchas cosas. Mire lo que dice la primera carta de los Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, claro, yo puedo acceder a las drogas. Entonces empieza eso de que yo ya soy grande, ya gano dinero, trabajo y yo soy el que me sostengo, todo es mío. Y si bien lo que dice acá, todo me es lícito, claro que me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me edifica. Eso es algo que, como el ejemplo, la linterna, me estaba mostrando Dios. Oh, no llega así, lo estoy haciendo de esta manera, ¿lo puedo hacer? Sí, soy libre, pero ¿me edifica? No, para nada.
me siento triste, me siento vacío. Entonces en este autoconocimiento, Dios, o sea, primero me muestra esto, quién es usted, por qué está actuando así, hay una razón, y ahora me muestra por otro lado algo que yo nunca lo había pensado. Yo sé que todos tenemos en nuestra mente que algún día vamos a morir, que sabemos el día de nuestro nacimiento, pero no sabemos cuándo morimos. Y Dios se revela, ¿no? Porque la palabra es eso, se revela a nosotros. Dice, acá estoy, conózcame, mire, este soy yo. Y resulta que me dice que usted no pertenece a este mundo. ¿Qué? ¿Cómo así? Sí, usted no... Usted está pasando por este plano llamado tierra, pero usted algún día lo va a dejar y usted pertenece a algo mucho más, vamos a decir, importante o mucho más eterno. Esto es un solo paso. La palabra dice en una parte que la vida es como la arena en las manos. Se va así, de rápido. Esto es un paso rapidito. Entonces, ¿yo dónde pertenezco? Entonces dice Salmo 119, 19. Dice, forastero soy yo en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. ¿Cómo así? Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No pertenecemos a este mundo. Mire lo que dice Juan, la primera carta de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está. Y me empieza a decir esto, que es que yo no pertenezco a este mundo. Claro, Dios nos ha hecho para ser eternos como Él lo es. Y claramente en este plano nosotros no somos eternos. Así que nosotros venimos y vamos nuevamente a la eternidad. Esto es un paso, un peregrinaje. Entonces, si eso es así, pues yo debo saber que la vida que estoy llevando hasta este momento o hasta ese momento no es la vida que debería llevar, porque hay una verdad, y la verdad es Dios, y la verdad es Cristo que se manifiesta a nosotros. Y si hay una verdad, quiere decir que lo que yo he estado haciendo este tiempo, consciente o inconscientemente, pues no es lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque pertenecemos a Él y Él quiere algo para nosotros, y claramente no es eso. Si bien Él permite que todo eso pase, es para darnos cuenta en medio del dolor, del vacío, de las tragedias, de las situaciones, que efectivamente hay algo más trascendente, algo mucho más poderoso. Otra cosa que Él me muestra entonces, ya sabiendo cómo más o menos yo me comporto y que yo no pertenezco a este mundo, pues entonces, ¿por qué existe como esa situación de que quiero hacer algo, pero hago algo otra cosa? Ya estoy encontrando mi identidad, que yo pertenezco a algo muchísimo más grande. Y resulta que Dios me muestra algo también. Y es que estamos en guerra. Entonces yo decía, Diosito, pero yo ya pasé por el ejército. Y ahora me estás diciendo que estamos en guerra, sí. Entonces mire lo que dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí, señores, estamos en una guerra y esa guerra se libra luchando. Es luchando como nosotros vamos a poder salir o salir triunfantes. Lo hablo hasta el final de nuestros días. Es así. Esta lucha no es que yo llegue a mis 30, 40, 50 años y terminé. Ya. No. Esto va hasta el último día de nuestras vidas, cuando Dios nos llame a su presencia y nos llame a pedir cuentas. Bueno, mi hijo, ¿usted qué hizo acá? ¿Qué pasó con su vida? Yo le di este soplo de vida. ¿Cómo lo aprovechó? ¿Qué hizo? Y darnos cuenta que
sí hay otra vida después de esta, darnos cuenta que sí tenemos una misión, darnos cuenta que tal vez lo que hoy estamos haciendo, yo les estoy contando lo que ha transcurrido en mi vida, pues lastimosamente con muchas adicciones, muchos vicios, muchas malas maneras de vivirla. Usted allá puede estar pensando, bueno, yo gracias a Dios no tengo esos temas y gloria a Dios, pero de pronto está pasando por problemas en su matrimonio, está pasando por problemas de una tragedia, de una enfermedad, de una pérdida de un ser querido, de depresiones, bueno, tantas, de inclusive problemas de quitarse la vida, allá usted joven, allá usted niño, allá usted adulto, hombre, mujer. Yo sé que en este momento está pasando por muchas situaciones y lo que yo quiero es con este testimonio decirles que no nos conforméis, como decimos, como decía la palabra ahorita, no nos conforméis a este siglo, que hay algo mucho más hermoso que nos trae paz en medio de esta lucha, porque esta lucha es para todos por igual en circunstancias distintas, pero sí es una lucha y entre más conscientes estemos de esto, más fácil podemos acercarnos al ejército que nos va a dar la victoria. Entonces aquí les quiero mostrar esto, mire. Primera de Corintios 10, 21 al 22. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Hay dos ejércitos, no hay más. No hay más. La, la guerra, esta guerra que nosotros libramos, debemos escoger. No, yo me quedo acá a la mitad, porque es que a mí no me gusta ir a misa, qué pereza, sí, yo creo en Dios y todo, qué chévere, pero a mí no me gusta la religión, a mí no me gusta el Papa, a mí no me gusta, no, eso no es así, lo lamento y era algo que yo también pensaba en su momento y decía Dios sí, pero religión no, Dios sí, pero iglesia no, y eso es algo que yo quiero hablar en un programa en mi canal y explicarles más o menos eso, cómo Dios me lo da a entender, pero les digo, no, eso no funciona así. No, pero es que yo no mato, pero es que yo no robo, pero, no, yo estoy acá. Sí, pero ¿en qué ejército está? Porque si usted está en el ejército de Dios, usted tiene que luchar. Hay que luchar. Por ejemplo, Apocalipsis 3:16 dice, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, entre otros muchos significados que tiene esta palabra, dice, o usted está acá o está allá, pero a los dos usted no puede servir. O le sirve al Dios dinero o le sirve a Dios. O le sirve al Dios lujuria o le sirve al Dios real. O le sirve al Dios, porque la idolatría, por ejemplo, es eso. Que a mi cuerpo y voy todos los días al gimnasio, estoy todo el día pendiente, pero y olvido a Dios. El dinero, todo ese tipo de cosas. Hay dioses que nosotros nos creamos y eso se llama idolatría. Y a Dios no le gusta la idolatría. Él quiere que nosotros estemos siempre del lado de Él. No porque Él sea el Dios ególatra, que vengan a mí porque es que yo soy. No, es porque es el amor puro que nos libera, rompe cadenas y nos lleva por el camino que es, por el camino de la verdad. Por eso Jesús Él dice asimismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, el que transite por acá, ¿sí? Le doy paz porque es la verdad y le doy vida, que la vida de él, ¿cuál es? Es la vida eterna. Así que, volviendo un poco al tema de mi vida, pues gracias a Dios pasan muchas cosas, ¿no? Acá les estoy resumiendo para no ser tan largo este video, pero pasan muchas cosas en mi vida y en términos generales, la gracia de Dios me encuentra y yo permito porque sí es cierto que yo también tengo que darle ese sí, así como mamita María, cuando el ángel le dice, vas a concebir, mm, y ella le dice, bueno, pero ¿cómo hacer todo esto posible? Usted relájese. Les estoy parafraseando acá, pero todo es posible para Dios, no hay nada imposible para Él. Mamita María, como muy buena creyente y como modelo nuestro, le dice sí a Dios, le dice
he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ella se abandona totalmente a la voluntad de Dios. Y eso quiere decir que nosotros, ¿por qué Dios se tomó la, digamos, la molestia de preguntarle a mamita María? Porque Él quiere que nosotros le demos el sí. Entonces yo en ese momento le daba el sí. Y cuando usted colabora con la voluntad de Dios, pues entonces las cosas empiezan a cambiar, porque ya no es solamente Dios el que está trabajando solo, sino es usted colaborando con la gracia de Él. Y empieza a cambiar la cosa, empieza a cambiar, entonces ya hay más relación, ya empieza ese mugre que la linterna está ya eh, alumbrando, entonces ya Dios empieza. Duele, sí duele. La disciplina es fuerte, ya les voy a mostrar eso acá. Y para que esto funcione de una manera correcta, Dios también me muestra que hay un camino que se llama fe, pero ese camino son tres maneras de vivir, no tres maneras de vivir, sino tres aristas o tres requisitos que en mi experiencia hay que cumplir los tres. Si uno está fallando, hay que meterle la ficha a los tres, porque es en común. Entonces, ¿qué es la fe? La fe en Hebreos 11:1 nos dice, ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza en lo que no vemos. Es difícil, sí es muy difícil, porque siempre estamos pendientes de lo que yo veo, ¿no? Yo no veo esto, no lo creo. Eh, no, Dios es invisible, no, esto, ay, esos son cuentos, no, 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 son cuentos de la abuela, no, 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 es real. Entonces, estas tres aristas yo las quiero tocar rápidamente acá. La confianza. ¿Qué es la confianza? Entonces dice que la primera carta de Pedro 1:7, si el oro debe ser probado pasando por el fuego y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe, que vale mucho más. Esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria al día en que se manifieste Cristo Jesús. Entonces, para nosotros poder caminar de una manera apropiada en este camino de Dios, pues necesitamos ¿qué? Confianza, botarnos a las manos de nuestro Padre y decir, sabes que yo confío. Y como el oro, pues nosotros tenemos esas pruebas y decir, sabes que Dios ¿qué pasaba en mí? Por ejemplo, cuando yo empezaba a dejar estos vicios, ya sea alcohol, drogas, la pornografía, todo este tipo de cosas que yo estaba súper acostumbrado a eso, pues es lo que llaman el síndrome de abstinencia. Era difícil, Dios santísimo, todavía lo es. ¿Por qué? Porque ya vimos que el cuerpo quiere hacer algo, pero el alma dice que no. Y mientras que se está en ese proceso, se lucha y se sufre, no es fácil. Para otras personas puede ser la depresión, Dios mío, tomar medicamentos y todo ese tipo de cosas es difícil. La persona que perdió un ser querido, echarse a la confianza totalmente, abandonarse a esa confianza no es fácil, pero hay que tener esa confianza. Luego sigue el creer. Mateo 8:8, respondió el centurión y dijo, esto me encanta y por eso mi canal se llama Centurión Cristiano. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Mire la confianza y la fe de este centurión, este soldado. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Tengan fe que solo basta una palabra. Y esto empieza a cambiar. Esto, la herida más profunda que usted tenga, empieza a sanar. Y la tercera, que para mí, y yo creo que en general yo siento para muchas personas, es la más difícil, el obedecer. Porque no es fácil. El tema de la obediencia es muy complicado. Está Dios por un lado queriendo decirle los mandamientos, ¿no? Y uno es como que, ay no, yo ya soy grande, yo puedo hacer lo que quiera, ¿cierto? Entonces es como el papá cuando le dice, oiga mi hijo, esto debería, o debería no, las reglas que pone en mi casa, en esta casa uh, se acuesta todo el mundo a las 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, ¿no? No, pero papi, ¿por qué? Hombre, pues para que usted descanse, al otro día rinda en el colegio, en la universidad, en su trabajo, ¿cierto? Son reglas y uno las ve como unas reglas todas aburridas, como que no, este man, qué pereza. Pero afortunadamente, perdón, esas leyes nos hacen libres, nos hacen sanar, son unas leyes que hoy en día yo digo, gracias Dios por tu ley. Entonces el obedecer
Y aquí en Lucas 6, 46, 49 nos dice por qué el obedecer hace parte de la fe. Porque eso de que sí Dios, pero no la iglesia. Sí Dios, pero yo voy a la misa el domingo por ahí cada vez que me nazca. No, eso no funciona así. Y Jesús nos lo pinta muy fácilmente de entender. ¿Por qué llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? ¿Por qué no me obedecen? Dice él. Entonces dice él, voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Aquí no está diciendo que la casa no la van a azotar, sí la van a azotar, pero como esta persona hizo su cimiento en roca, pues no la tambalea, pero que la azota, la azota. Ahora dice, pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, lo mismo que le pasó al otro, la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible, hermanos, amigos, amigas, grandes, pequeños, adultos, ancianos. Esto es lo que nos pide Dios, obediencia, creer y confianza. Como les digo ahorita, esas tres cosas ahí van de la mano. Si no, pues digamos que eso no se logra también de un día para otro, ¿no? Pero la idea es que nosotros vayamos en este camino y por eso es la razón de todos estos testimonios de este canal tan hermoso. Por eso el querer caminar en comunidad, porque así nos ayudamos. Muchas personas que probablemente tengan el mismo problema que yo, que hayan pasado por lo mismo que yo, pues entonces aquí estoy yo para decirles si hay esperanza. ¿Cómo debe ser? Pues en mi experiencia y en mi relación con Dios ha sido de esta manera. Otra persona podrá decir, bueno, a mí me ha servido esto acá, otra persona me... Entonces nos juntamos todos y hacemos que esto fluya. Porque la salvación es, mire, juntos. Él quiere que nosotros estemos juntos, orando unos por otros, ayudándonos unos a otros. No es fácil dar este tipo de testimonios, pero que lo mueve a uno la esperanza de saber, sabe que yo he podido, usted también puede. Vengan, unámonos en oración y hagamos esto posible. Entonces, luego de tantos años, bueno, digamos que en términos de cifras, vamos a decir, esto no es tampoco que funcione así tan matemáticamente, pero lo que yo llevo en este país, que ya voy para 8 años, en esos 8 años Dios ha hecho esas maravillas que al principio les decía, y sí he podido, sigo luchando, y, y esto es hasta el final de los días, como les decía, y lo bonito es que sí se puede. No se puede solo. Las fuerzas de nosotros son muy pocas. Y las fuerzas son necesarias, la fuerza es necesaria que sea conectada con el poder, con esa fuente de amor, de poder, del que todo lo puede, que es Dios. ¿A través de qué? A través de su iglesia. Porque es que esta lucha no habría sido fructífera si yo no hubiera recurrido a los sacramentos, a la confesión, a la Eucaristía, bueno, gracias a Dios en este país me pude confirmar. Eh, Todos estos sacramentos, todos estos signos que Dios hace que su iglesia, que es en la cual Él es la cabeza, se conecte con el cuerpo que somos nosotros, ese cuerpo místico que nosotros hacemos, del cual nosotros hacemos parte. Entonces, amigos, esto era lo que les quería contar. No ha sido fácil, no ha sido fácil.
y es normal porque es una guerra, es una batalla y es una guerra sin cuartel. Eso es fuerte, eso hay que darle y va a durar, pero lo bonito es que se puede. Por ejemplo, en la primera carta de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido, perdón, os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y en Mateo 7:13-14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esa puerta ancha que la sociedad nos ofrece todo el tiempo, ¿no? Porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y esa es la puerta que Dios nos plantea, la estrecha. La, del, la puerta de desacomodarnos, de hacer lo difícil. Lo difícil es esto: buscar a Dios, tratar de seguirlo, obedecerlo, creer, confiar. Lo fácil es quedarnos y decir, ¿sabe qué? Yo soy así, ya nada me va a cambiar. Yo ya me quedo así. Y no. Así que, hermanos, espero que todo esto les llegue a sus corazones. Espero que el problema que estemos viviendo en este momento mmm, los lleve a abrirle esa puerta a nuestro grandioso Dios, el único, el verdadero, para que ustedes permitan que Él entre y haga esas maravillas con las que empezamos esta conversación, porque aunque no es fácil, hace poco escuchaba de un hermanito de Maús, yo hice Maús, y es algo que también les súper recomiendo, ese retiro de Maús, y hay otros muchos retiros, pero este pues del que yo puedo hablar, que lo he hecho, tanto como caminante como servidor. Y un compañero mío, un hermanito de Maús, decía algo, no sé si sea de la autoría de él, pero me llega al corazón y se los quiero compartir. Es difícil andar en los caminos de Dios, muy difícil, demasiado difícil. Pero es más difícil no estar con Él, es más complicado. Así que con esto me despido, esa es la invitación. Los invito a seguir mi canal en redes sociales también. Estoy en TikTok. Siempre estoy como muy reacio a las redes sociales. Siento que hay tanta cosa que no edifica, pero por ahí me ha llevado Dios. Entonces me pueden encontrar con ese nombre, Centurión Cristiano. Y trato de llevar esa luz de Cristo a sus corazones. Espero que de igual manera como yo lo pude hacer, y como tantas personas, este canal es fiel testimonio de cuántas personas han podido llegar a ese amor a Cristo, lo hagan ustedes también. Así que eso es todo. Agradezco nuevamente a este canal por permitirme este espacio. Y nada, que Dios les bendiga infinitamente y que la Virgen les guíe, los lleve de la mano con esa mamita amorosa que es. Así que hasta pronto. Dios les bendiga.